Buenos días. Bienvenidos a la Mesa 7, Recursos Didácticos para la Educación Jurídica. Mi nombre es Cristina Cázares Sánchez y seré moderadora de esta mesa, así como también como ponente. Bueno, pues vamos a comenzar con la maestra Gabriela Carranza Araya, viene de Costa Rica. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en Derecho Económico y estudios de posgrado en Destrezas de Litigación Oral. Su ponencia se llama Pecera Socrática, una estrategia didáctica para alcanzar conocimiento significativo. Buenos días, tengan todas y todas. Muy buenos días, tengan todos y todas. Es un gusto estar aquí en representación de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, donde imparto como docente lecciones. Vamos a esperar un momentito para que carguen la presentación. Pues como les decía, el día de hoy el objetivo de esta ponencia es compartirles una estrategia didáctica que diseñé en el marco de la licenciatura en docencia universitaria que también estoy cursando en la Universidad de Costa Rica. La estrategia didáctica se llama Pecera Socrática y vamos a contarles de qué se trata. ¿Dónde nace la necesidad de diseñar esta estrategia? Como les digo, estoy cursando la licenciatura en docencia universitaria en la Universidad de Costa Rica y como parte del proceso de reflexión al que lo invitan en los distintos módulos de la universidad, lo llevan a uno a reflexionar, a pensar sobre cuál es su práctica docente y la mayoría de las conclusiones que nosotros sacamos como estudiantes es que lo que hacemos es replicar la forma en la que nos enseñaron derecho, es la forma en la que nosotros empezamos a enseñar derecho. También en nuestro país ahorita se está dando todo un cambio hacia la oralidad. En realidad desde 1998 se había dado un cambio en la parte procesal penal, en el 2008 en el contencioso administrativo y el año pasado en laboral y este año en materia civil. Entonces en realidad ante este panorama se vuelve más importante que nuestros estudiantes salgan con habilidades en el manejo de la oralidad. Además de que nos encontramos en un proceso de autoevaluación de la carrera. Y existen dos criterios en concreto del modelo de evaluación para carreras de Derecho del año 2010 que tienen que ver con la condición que la universidad le da a los estudiantes para que demuestren tener habilidades para aplicar conocimientos en situaciones hipotéticas, reales, brindar conclusiones argumentadas, demostrar capacidad comunicativa, lenguaje jurídico y presentar el conocimiento y argumentos que sean accesibles. Entonces, bajo estas consideraciones es que sale el diseño de esta actividad. ¿Cuál es el objetivo de la pecera socrática? Bueno, es tener una estrategia didáctica en la que se centre la participación del estudiante y se pueda incentivar el valor del trabajo, la responsabilidad, la planificación, el desarrollo y la mejora en las habilidades de inferencia y argumentación verbal, el respeto y la tolerancia, siendo todos estos medios a través de los cuales se espera que el abordaje de los conceptos, principios y elementos alcancen la categoría de conocimiento significativo. ¿Cuáles han sido los retos a la hora de pensar o de diseñar esta estrategia? Bueno, dentro de los principales retos que nosotros tenemos se encuentran los siguientes. Lograr mantener la atención de los estudiantes durante toda la sesión, lograr que realicen las lecturas previas antes de la clase, que asistan durante toda la sesión y evitar el uso de distractores. ¿Cuáles acciones se implementaron para mediar esta estrategia y tratar de disminuir las consecuencias de estos retos? Pues a los estudiantes se les envían recordatorios vía correo sobre el inicio de la actividad, los lineamientos, qué se espera de ellos. Se está en un proceso de consulta constante, abierto. Las indicaciones se dan de forma asertiva. Hay una apertura al diálogo, a hacer modificaciones si se tienen que hacer con respecto al orden de los temas, por ejemplo. Se dan consejos y se comparten experiencias del grupo del año anterior, que fue el primero con el que implementé la estrategia. Y también se les invita a activar el imaginario en el sentido de que tal vez en su proceso formativo ellos no han sido retados a participar en una actividad de esta naturaleza y tal vez no tienen conciencia de la necesidad o de la importancia de demostrar o desarrollar estas habilidades de oralidad y de argumentación. Entonces, esas han sido las estrategias. Pero bueno, ¿en qué consiste la estrategia didáctica propuesta? En realidad, digamos, la parte creativa mía
nace en mezclar 3 estrategias didácticas que en su momento habíamos estudiado en el módulo de estrategias didácticas para escenarios diversos en la licenciatura. Las 3 actividades que yo uno son el círculo socrático, la pecera y el cuadro de doble entrada. El círculo socrático, como su nombre lo dice, deviene de la época de Sócrates. Él planteaba como una actividad intelectual reunirse con un grupo de pares de él y partir del análisis profundo de un tema mediante la formulación de preguntas. Las preguntas se utilizan de forma estratégica y se partía de un texto que tiene que ser con ideas novedosas, creativas, que valga la pena discutir, un texto que sea original. En esta estrategia lo fundamental es que las preguntas activen y dinamicen el diálogo, ¿verdad? Que la conversación fluya a través de una secuencia de preguntas y entonces tenemos 3 tipos de preguntas: las preguntas de apertura, las preguntas de seguimiento y las preguntas de cierre. La pregunta de apertura siempre inicia la conversación. En mi experiencia, de lo que se trata es de plantear una pregunta que invite al diálogo, pero que sea sencilla, porque normalmente el estudiantado inicia la actividad y están un poco nerviosos, sobre todo la primera de las sesiones. Con posterioridad, hay que ir viendo cómo se va desarrollando la intervención de los estudiantes y mantener la línea secuencial que uno como docente busca en los diferentes ejes temáticos. Se pueden plantear todo tipo de preguntas, preguntas de análisis, de traducción, de comprensión, de interpretación, de síntesis y de evaluación. Entonces, como les decía, esta es la parte que yo extraigo del seminario socrático. Por otra parte, del acuario o la pecera, lo que yo extraigo más bien es el cómo llevar a cabo la actividad, porque si yo dejaba la actividad como estaba establecida en el seminario socrático, la voluntariedad en la participación podía ser que solo 4 o 5 estudiantes que fueran muy buenos en la parte de oralidad participaran. Entonces, esta actividad de la pecera es más bien propia de la escuela o del colegio. Entonces, se visualiza que los pececitos son 5 personas que se sientan en una silla y se ponen alrededor de las sillas el resto de las personas. Entonces, ¿cómo hago yo para entrar a participar? Le toco el hombro a una persona y de esa manera esa persona tiene que salir. Y si yo quiero volver a ingresar, hago lo mismo, le toco el hombro a la persona y tiene que salir. Aquí a mí me parece que como fortalezas están que dentro de los lineamientos o las instrucciones, a ellos se les pide una cantidad de participaciones mínimas, ¿verdad? Y también que respeten la posibilidad de entrar o salir de acuerdo con la dinámica de la actividad. Y vieran que esta parte en la construcción de valores, en el saber escuchar, en el guardar silencio, en el respetar que lo saquen, cuando sienten que todavía tienen algo que decir, pero lo sacaron, ha sido muy enriquecedora. Realmente yo siento que en la parte actitudinal, la actividad en sí, en la parte de cómo se lleva a cabo, tiene un aporte muy importante. Perdón. Con respecto a la cantidad y duración de las sesiones, en este semestre yo establecí 4 sesiones en la clase para llevar a cabo la actividad. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, la secuencia didáctica empieza con una actividad introductoria, entonces normalmente en esa actividad yo les digo, bueno, vamos a ver, los contratos que nos tocan son estos y estos, la actividad se va a desarrollar de esta manera, en esta parte es importante recapitular, entonces siempre se realiza un enlace con la sesión anterior o incluso con el semestre anterior en la parte de teoría general del contrato, que es la materia que yo doy. Se lleva a cabo el desarrollo de la pecera y en la fase final, que sería la de cierre, se plantea una pregunta interrogante de cierre que lo que busca es sintetizar los principales ejes temáticos abordados, o sea, como plantearles, bueno, en esta parte de la sesión nosotros abordamos esto y esto, el planteamiento que hizo el compañero tal fue en ese sentido deben retomar esta parte, y entonces ahí sí viene una responsabilidad importante del docente de haber tomado nota de los diferentes aspectos que hayan quedado o en el aire o que necesiten ser enderezados,
porque tampoco se trata, si una persona está participando y dice algo incorrecto, usted no puede llegar y decirle, no, es que lo que usted está diciendo está mal, o permítame y lo paro, porque entonces se desmotiva la participación y también el estudiantado se va a poner temeroso, ¿verdad? Entonces, la parte del cierre de la actividad es la parte donde el docente tiene que hacer el retome de la parte conceptual o temática, enderezar lo que haya que enderezar, aclarar lo que haya que aclarar y profundizar con el tema. Cuando yo diseñé la actividad en el curso, como les decía, la tercera estrategia que se toma en consideración es realizar un cuadro de doble entrada. Entonces, en el cuadro de doble entrada lo que se trataba es de que los estudiantes que no estaban participando fueran tomando notas de algunas de las preguntas que se planteaban, de las respuestas que daban las personas participantes y luego estableciera su criterio. Yo no he implementado esta parte, ahorita les voy a contar la experiencia práctica, básicamente porque de acuerdo con el peso que tendría esta actividad, el puntaje total de la nota tendría que ser entre un 50 y un 60%, por la participación activa en las peceras y además por la entrega del cuadro de doble entrada. Y nosotros todavía estamos con una cultura curricular que es un poco tradicional, de manera que en la cátedra del curso que yo imparto ha habido cierto temor o cierta resistencia a que hagamos el cambio. La evaluación, se plantea una evaluación también cualitativa. Hay dos rúbricas de evaluación diseñadas, una para la parte oral, que es esta que les presento aquí. Básicamente se evalúa el manejo de la oralidad, el cumplimiento de las reglas de la actividad, el respeto por los aportes de los demás participantes y el dominio del tema. En la rúbrica del cuadro de doble entrada, lo que se propone es revisar la integración de los principales argumentos esgrimidos por los participantes y los aportes complementarios a las participaciones. Como estoy con poquito tiempo, voy a saltarme esta parte que era la descripción de dónde se ubica mi curso, pero básicamente mi curso es Teoría General del Contrato 1 y 2, se imparte en el cuarto año de la carrera y el curso donde estoy implementando la estrategia es el del segundo semestre, Teoría General del Contrato 2, donde los y las estudiantes ya manejan la parte de la Teoría General del Contrato y de lo que se trata es de entrar a analizar contratos típicos o atípicos, pero ya figuras específicas, con el reto que tenemos de que hay 23 temas para ver en 14 semanas. Entonces, la estrategia didáctica propuesta también ha resultado muy útil porque yo puedo extraer de 4 o 5 contratos o 3 que veo por semana preguntas fundamentales y así me garantizo que lo que es la esencia de la figura contractual para mí quede abordada debidamente. Les voy a compartir aquí un video de la actividad para que vean cómo se desarrolla. Estábamos hablando de... Yo voy a empezar. En el caso, bueno, de los contratos parasociales, yo los entendí como que en una determinada sociedad, uno de los socios como que se une con un tercero. Ahí están hablando de los contratos parasociales, que es una figura que les ha costado comprender. De subsociedad que es particular entre ellos. En este caso, no genera obligaciones a los socios que crearon primero esta sociedad. Entonces se ve como, yo lo veo como algo accesorio, como algo paralelo a la sociedad principal, donde esta no trae ningún tipo de repercusión a los socios que ya están. Y en ese caso, bueno, hay un tipo de obligación recíproca en lo que es un incremento adicional de lo que era el capital, y también se obligan o comparten el ejercicio de la dirección con respecto a estas mismas como acciones que comparten entre estos dos, que es uno perteneciente a la sociedad y uno externo que se viene a vincular de manera, por decirlo, aparte, particular, para formar la sociedad inicial. Bueno, yo diciendo en eso, porque bueno, lo que yo entendí fue que sí son socios, sí son los socios de esa sociedad, pero no son obligaciones meramente de esa sociedad. O sea, son las mismas personas, pero con obligaciones ajenas a la sociedad que constituye. Ahí la pregunta entonces sería, ¿los acuerdos parasociales son únicamente entre socios o pueden ser entre socios y un tercero? Ahí, las dos creo que tienen razón en algo y a la vez tienen razón. El contrato parasocial simplemente son contratos que se dan entre socios de una sociedad o entre un socio y un tercero. ¿Cuál es la característica? Están relacionados con una sociedad, pero no son contratos que estén, o obligaciones que estén instruidas en el estatuto de esa sociedad. ¿Cuáles son las características? Bueno, precisamente
a dar otro caso donde entre dos socios se obliguen, no sé, a dar algún otro aporte a la sociedad, no necesariamente solo este caso que dice Jocelyn. Otra de las cosas es que estas obligaciones nunca, bajo ninguna forma, aunque este socio no cumpla, se pueden exigir a los demás socios, porque nunca van a ser obligaciones instruidas por toda la sociedad. Bueno, ahí les compartí un poquito de la actividad. Como ustedes ven, ahí se ve cuando la persona ingresa y sale porque le tocan el hombro. Una de las participantes da una apreciación que no es correcta. Yo no intervengo, pero la otra muchacha le aclara y la que cierra es la que realmente les amarra el tema de los dos. Entonces yo creo que ahí se pone en evidencia que sí se logra el objetivo de la actividad propuesta. Espacios de mejora, existen muchísimos, como les digo. Lo primero es realmente ver si se implementa el cuadro de doble entrada y se revaloriza el puntaje de la actividad. Si ustedes me preguntan, yo quisiera eliminar la prueba escrita y dejar solo esta actividad. Tiene un reto importante para el docente en la parte de la calificación, porque yo después de que grabo los videos los escucho de nuevo para ir llenando las rúbricas por cada estudiante y por cada pregunta evaluada. Sin embargo, sí creo que el cambio en la cultura curricular nos debe llamar a tratar de ser creativos, proponer y sobre la marcha ir enderezando. En ese sentido, quiero cerrar simplemente con una reflexión que también nos enseñó una profesora del curso de ética en la licenciatura en docencia, que dice que nosotros como formadores estamos llamados a sacar de cada estudiante lo que ese estudiante puede llegar a ser, y en este tema de la oralidad yo creo que el reto está con aquellos estudiantes que nosotros percibimos en el aula, que son calladitos, que no hablan y que están llamados a ser a los que nosotros tenemos que sacar adelante. Darles las gracias y invitarlos también para que cuando tengan gusto vayan a Costa Rica. Muchas gracias. Continuamos con Silvia Matallana Villegas. La maestra es estudiante de doctorado y su ponencia es la construcción discursiva de la racionalidad jurídica. Gracias. Buenos días, esperamos a que pongan la presentación, por favor. No, es la siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, esta ponencia se denomina la construcción discursiva de la racionalidad jurídica y trae una propuesta metodológica para la ciencia jurídica. A ver. Bueno. La base surge de la obra de Chaim Perelman, La teoría de la lógica jurídica y la nueva retórica. Allí vemos cómo los usos de la ley implican siempre juicios de valor. Partiendo de esto, vemos cómo los valores no se pueden sujetar a los rigores de la lógica y por lo tanto podríamos afirmar que los fundamentos de la justicia no siempre son, y en muchos casos son arbitrarios. La concepción amplia de la razón que propone Perelman propone entonces una metodología con una lógica de los juicios de valor que no los hace depender del arbitrio de cada uno. Entonces, a través de la argumentación da fundamento a una teoría donde se admite la facultad de deliberar y argumentar con razones plausibles. Perelman entonces presenta una reflexión filosófica sobre el razonamiento jurídico. A través de la filosofía retórica encuentra un fundamento para la llamada a la razón, pero la concibe más bien como una capacidad verbal que engloba a todos los hombres razonables y competentes en las cuestiones debatidas. Bueno, entonces la lógica será para él, esta es la hipótesis principal, la lógica es insostenible en el derecho, puesto que en él no hay premisas verdaderas, ya que lo verdadero es simplemente lo que contiene la ley, es decir, lo que tiene un carácter legal. La norma jurídica entonces es el resultado de la argumentación y su vigencia la determina su legalidad, mas no un criterio de verdad. Entramos entonces en lo que es la lógica formal como razonamiento analítico
o la lógica jurídica, que es el razonamiento dialéctico. La hipótesis a partir de esto entonces será que cualquier metodología de investigación que reivindique un procedimiento formal es insostenible, dado que el objeto de estudio jurídico es inestable porque no es más que una interpretación dándose en un contexto predeterminado por las categorías creadas por el investigador. El objeto de estudio entonces de la ciencia jurídica es una construcción teórica e ideológica producto de la argumentación y por tanto su objeto no existe materialmente. Es por el contrario una construcción discursiva que hace el intérprete o el investigador a partir de sus categorías epistémicas personales. El doctor Gerardo Ribeiro, en su obra La verdad y argumentación jurídica, nos presenta la oposición entonces entre la lógica formal clásica que analiza Perelman y la argumentación. Para ello entonces señala cómo la lógica formal busca demostrar sus afirmaciones y esa demostración es la que se constituye como la verdad. Por el contrario, la argumentación no pretende demostrar la verdad, sino que sus argumentos pretenden lograr la adhesión a sus premisas, bien sean verdaderas o probables. Entonces, esto nos pone en que la lógica formal sustrae del contexto social sus demostraciones y se basa solamente en sistemas aislados de valores permanentes, que esto lo hace indiferente a lo contingente, en contraste con la argumentación que sí tiene en cuenta el contexto social y tiene en cuenta valores reconociendo que tienen carácter cambiante y contingente. La lógica formal, entonces, tiene un método propio de trabajo que legitima sus verdades. Entonces, la aplicación de este método de manera rigurosa es la que valida las conclusiones, en comparación con la argumentación, donde no hay un método del que se puedan derivar verdades. Más bien se propone una infinidad de métodos de los que se pueden utilizar, porque el objetivo siempre será lograr la adhesión. Bueno, ahora vamos a ver las ventajas metodológicas de la argumentación a través de la obra de Thomas Kuhn, quien ve el método de la ciencia y la lógica formal de una manera que nos va a permitir ver el contraste, ¿no? El cambio con la metodología nueva. La uniformidad de la ciencia es lo que maneja Thomas Kuhn, iniciando de la idea que el saber y la verdad solo existen en las ciencias mediante ideas lógicamente conectadas. Habla entonces Kuhn sobre la ciencia normal y nos hará ver cómo el investigador siempre buscará enriquecer los paradigmas dominantes reconocidos dentro de una comunidad científica en el momento y que son los que en ese momento proporcionan los mejores modelos de problemas y de soluciones. Para mantener entonces el reconocimiento, el investigador lo que va a tratar de hacer es ignorar aquellos fenómenos que no encajan dentro de los límites por esta teoría o este paradigma dominante establecidos. Entonces desecha nuevas teorías alternativas formuladas por otros porque su objetivo es no descubrir nuevas teorías, sino más bien aumentar el alcance y la precisión de la aplicación del paradigma dominante. Sobre el método entonces de esta llamada por Kuhn la ciencia normal, veremos cómo la investigación se va a basar entonces en tradiciones coherentes de la investigación científica de una determinada comunidad que ha reconocido este conocimiento como un fundamento de su práctica. La utilización de esta metodología lo va a llevar entonces a tratar de obligar a que la naturaleza encaje dentro de los límites preestablecidos e inflexibles de ese paradigma imperante que lo está inspirando en ese momento. Este fenómeno se ha llamado, o sea, ha derivado en una uniformidad de la ciencia, que quiere decir que para el investigador, una vez identificado el problema, pues, este se formula mediante el planteamiento de una pregunta y eso constituye una hipótesis que casi siempre se considera que tiene amplia posibilidad de ser corroborada y esto nos lleva a el concepto de la profecía que se autocumple. Entonces, en la manera como está planteada esa hipótesis, el investigador siempre tenderá a hacerla encajar para que no haya cabida a un resultado inesperado. Y entonces las hipótesis científicas en que se inspira la investigación, a su vez, están incorporadas a otras teorías y estas a teorías relacionadas entre sí, lo cual constituye una cultura científica predominante en una sociedad determinada.
Podemos decir que esto la hace parecer una ciencia elitista, porque probablemente el resultado de la investigación va a enfrentar poco desacuerdo significativo, porque los que van a evaluar este trabajo se van a sujetar a las mismas reglas y a las mismas normas del paradigma y de la práctica científica, y esto es porque siempre será juzgada por personas afines al mismo paradigma dominante, y por eso se dice que se convierte en una ciencia elitista. Entonces, por ello la propuesta es reflexionar si vale la pena mantenerse dentro de los parámetros de la ciencia normal y si en esto lograremos, bajo estas reglas de la ciencia descrita, producir novedades importantes, conceptuales o fenomenales mediante nuestra investigación. La propuesta que se realiza aquí se basa en el trabajo de Paul Feyerabend sobre el enfoque anárquico de la ciencia. Para Feyerabend, la ciencia es una acumulación sin cabida a la exclusión. Para él, cuando como resultado de un método alternativo logramos el choque entre hechos y teorías, podremos iniciar el descubrimiento de nuevos principios implícitos en nociones observacionales comunes. Para Feyerabend, en la ciencia todo se acumula. Un conocimiento nuevo no desecha el anterior, sino que todo se va acumulando, y por eso él dice que todo sirve. La metodología pluralista es lo que propone él y nos abre un horizonte sustrayéndonos a la uniformidad de la ciencia que ya describimos, y reconociendo esto, que todo sirve y que es válido comparar ideas propias con otras ideas que inclusive han sido desechadas por la ciencia normal. Esto favorece el conocimiento objetivo. Bueno, el segundo autor en el que me baso es Ilya Prigogine, un científico que crea la teoría de que el mundo está en pleno devenir y la naturaleza no es dada, sino que está dándose constantemente. El mundo para él se presenta en un sistema de no equilibrio donde el objeto tiene como condición la inestabilidad. Todas las premisas y características otorgadas a la ciencia normal son cuestionadas bajo esta inestabilidad del mundo natural que se va a conocer. Con esta teoría, los sistemas dinámicos de los sistemas dinámicos inestables se reconoce el papel primordial de las fluctuaciones y la inestabilidad, lo que le otorga una nueva significación a las leyes de la naturaleza. Entonces, con estos autores vamos a crear una nueva perspectiva epistemológica basados entonces en la inestabilidad y la contingencia, donde el objeto está dándose y se construye de manera discursiva por el investigador. Consiste en una interpretación que es construida mediante un argumento y por tanto la racionalidad jurídica reside en la construcción argumentativa. A manera entonces ya de conclusión, tenemos cómo la argumentación jurídica se presenta como el único instrumento metodológico que hace posible la racionalidad jurídica. Esta propuesta metodológica puede proporcionar al investigador nuevos marcos teóricos que le permitan abordar sus problemas de investigación de una manera más eficaz y obtener resultados más fructíferos que tomen en cuenta los aspectos de otras disciplinas que enriquecen la creación de nuevas perspectivas y teorías jurídicas. Los principios de inestabilidad y contingencia van a favorecer la comprensión de las fuerzas que operan en los fenómenos en estudio y con ello la formulación de teorías y predicciones sobre una realidad social que se traduce en el ámbito jurídico y que en muchas ocasiones demanda un dinamismo de análisis, ya que la realidad dista mucho de ser un objeto inmutable. Finalmente, esta nueva visión de la ciencia tiene un carácter humanista, ya que favorece la individualidad, las diferencias en la naturaleza humana y sus posibilidades de sobresalir de los ideales de racionalidad establecidos por la ciencia o por la filosofía de la ciencia. Estimula el progreso científico porque el investigador adquiere una nueva libertad para incursionar y descubrir a través del rechazo de criterios universales y de todas las tradiciones rígidas propias de la uniformidad de la llamada ciencia normal. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con el doctor Ramiro Contreras Acevedo. Él es doctor en filosofía con especialización en teoría jurídica y posgrado integral en evaluación y planeación universitaria, UDUAL UNAM, investigador titular C en la Universidad de Guadalajara, perfil PRODEP, miembro del SNI y líder del cuerpo académico Epistemología Jurídica, coordinador de 7 libros, 12 capítulos de libro y más de 30 tesis de posgrado. Su ponencia se denomina Elementos para el diseño de la teoría modular, los retos. Gracias. Una
felicitación a los que trabajan para que esto sea posible. Creo que el esfuerzo merece tenerse muy, muy en cuenta. En los orígenes de este gran proyecto que lleva el doctor Enrique, podemos decir, como resultado del estado del arte, salían varias noticias bastante graves. Es decir, que casi todas las tesis de los posgrados, tanto maestría como doctorado, tenían una calidad muy baja. Eso era ya de por sí alarmante. Pero no solo era eso, sino que el conjunto de las confusiones, recuerdo que en alguna conferencia que daba el doctor Enrique, creo que por Costa Rica, no recuerdo bien, decía que prácticamente en la parte epistemológica había una especie de Frankenstein. Habíamos hecho los marcos teóricos del derecho con multitud de parches que les dábamos la validez, tanto de marcos teóricos, y que las confusiones que salían, las metodologías sobre todo, con las pedagogías, hacían prácticamente que lo que suponíamos que podían ser aprendizajes para el cambio de esta situación fuesen irrelevantes. El problema es, y a lo que me quiero referir, es que la propuesta para resolver esto, que ha traído mucho trabajo, y que los colaboradores del proyecto que encabeza aquí el doctor Cázares en el Instituto y en la Universidad Nacional, el problema era si se podía tener o con qué marco teórico de calidad científica se podría trabajar. Lo que estaba diciendo la ponente anterior, Silvia, es muy interesante y tiene esta pregunta: si nosotros podemos comprobar con lo que la comunidad de expertos ahorita trabaja. O sea, si es posible lo que se propone como solución y con un marco teórico de una cientificidad igual que la que manejan las otras áreas. Yo en alguna parte había señalado algo semejante y escuchaba, como en la ponencia principal del día de hoy, que las transformaciones del sistema jurídico habían cambiado, que ahora los derechos humanos eran un nuevo paradigma, etcétera. Y yo reclamaba con insistencia la inconsciencia de los autores que al desarrollar X temas sobre el derecho no tomaban en cuenta la trascendencia que tenía omitir la declaración del marco teórico del que partirían para hacer lo que decían. Últimamente, Shafiro, por ejemplo, sobre la teoría del derecho que él publica, toma como referente cómo se fundamenta la noción de derecho como una práctica social, es decir, entender la naturaleza del derecho, así dice él, como un objeto que construimos todos juntos mediante nuestro actuar colectivo. Suena muy bonito. El asunto es si eso lo podemos sistematizar y con ello construir un marco teórico de donde podamos sacar una coherente metodología con ese marco teórico. Y la cosa más difícil,
la pedagogía necesaria para poder enseñar ese tipo de derecho. Igual que este autor, al manifestar su forma de concebir el derecho, nos permite recordar las 30 o 40 maneras como se han formas de concebir el derecho desde la jurisprudencia, la jurídica medieval, etcétera. Y es relevante señalarlo porque resalta, por un lado, el valor de la teoría modular que se está proponiendo desde planteamientos constructivistas y como modelos proposicionales emergentes en un sistema dinámico y evolutivo, algo de lo que también señalaba Silvia, con un bagaje terminológico de las ciencias cognitivas y de las ciencias de la complejidad, que sin embargo, como lo podrán ver en el planteamiento de la ponencia, tiene los siguientes elementos. Por supuesto que merece todo mi respeto estos esfuerzos teóricos sobre la pregunta sobre el significado de lo que llamamos derecho. Es importante saber qué es lo que ya se ha alcanzado. O sea, sabemos que del marco conceptual, del marco teórico, ha de surgir la metodología. No podemos inventarla. Y en muchas ocasiones cuando hablamos de metodología y cuando damos clase de metodología, como que la inventamos. Es decir, es relevante señalar que son consideradas como válidas diferentes pedagogías, tanto para la enseñanza del derecho, pero concebido como qué, o metodologías para la investigación del derecho. ¿Cuál? Y entonces la propuesta que tenemos ahorita trabajando en este esfuerzo de varios años resalta su importancia. Si extraemos los puntos de vista de algunos autores que investigan áreas jurídicas, encontramos igualmente una diversidad muy significativa. Decimos muy fácil que el derecho pertenece al área de las ciencias sociales, cosa que yo no estoy de acuerdo. El derecho es algo diferente. En el último número de Problema, una revista que edita aquí el instituto y que coordina también el doctor Enrique, ninguno de los investigadores trabaja esto. Y cada uno da su marco teórico y cada uno su metodología. Aumentamos Frankenstein que tenemos. Por otro lado, de alguna manera, si queremos trabajar con un adjetivo de cientificidad, nos encontramos con un binomio que quiero señalar. Si es así, y si el trabajo que hacemos tiene calidad científica, entonces nosotros tenemos de alguna manera que utilizar los parámetros que usa la comunidad científica. O de lo contrario, pertenecemos a otro tipo, para no atribuirle el mismo adjetivo de científico a otra área. No conozco, si fuese por el contrario admitido que se trata de una ciencia que pertenece a las ciencias sociales, no conozco ningún proyecto de investigación en área jurídica, de investigación jurídica, subrayo, que lleve ninguna de las 6 metodologías nuevas con las que se está trabajando ahorita en ciencias sociales. Ninguno tiene, por ejemplo, como metodología el análisis
contrafactual, o el análisis cualitativo comparativo, o el rastreo de procesos, o los trabajos con Big Data, o investigación visual, cosa que, entonces, ¿a qué tipo de metodología nosotros le estamos atribuyendo como posibilidades? La teoría modular finalmente va a trabajar, por un lado, con un supuesto, como lo vimos en el excelente trabajo y esfuerzo que hace Silvia, de si el aprendizaje al final, para poder nosotros tener otro tipo de enseñanza del derecho, sea que nosotros seamos capaces de aprender, se trata de una cuestión de aprendizaje, por tanto se trata de definir los modelos mentales con los que trabajamos, por tanto tenemos que ver cómo funciona todo el mecanismo de la teoría de la cognición para ver si es posible sin suponerlo, y no lo tenemos. De manera que los aprendizajes que suponemos que tendrían una eficacia para la enseñanza del derecho, tampoco los podemos comprobar. Estas y más preguntas son las que en la ponencia podrán ver cómo propongo resolverlas. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la doctora Margarita Palomino Guerrero. Ella es doctora en el área de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, maestra en Derecho Fiscal, directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNAM, coordinadora de maestrías en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigadora de este instituto y miembro del SNI. Su ponencia se denomina Conocimiento Significativo, mitos y realidades en la aplicación de las nuevas tecnologías. Gracias. Gracias a los miembros de esta mesa por permitirme compartir ideas con ustedes también, al organizador de este evento internacional, al doctor Enrique Cáceres. Efectivamente, mi tema lo denominé Conocimiento Significativo, mitos y realidades en la aplicación de las nuevas tecnologías. La postura que yo planteo es porque en materia tributaria es difícil que el alumno pueda participar, interactuar, sin que tenga una vinculación directa con la problemática que está viviendo cada día. Es decir, la postura es, en la medida que el alumno identifica que lo que aprende en el aula lo va a poder poner de inmediato en práctica, esto es lo que hace que sea significativo. Pero tenemos otro problema, que es donde entran ahí las TICs. Es difícil que en el aula, cuando son sesiones de hora y media, de 2 horas o hasta de 3 horas en algunas ocasiones, podamos mantener la atención permanente de todas las actividades que se desarrollan. Y uno de los elementos distractores más importantes es el celular y las tabletas o la computadora. En mi caso es indispensable que trabajen con la computadora o con la Fiscoagenda de manera física o en la computadora porque están bajando las diferentes disposiciones y les pido que verifiquen los rubros que estamos comentando en clase o que lo contrastemos con alguna jurisprudencia. Entonces es difícil mantener esa atención. Entonces la idea que surgió fue cómo podemos vincularnos y cómo puedo vincularlos para que permanezcan activos, pero que además se cubran los objetivos del aprendizaje. Y entonces una de las formas que se identificó fue precisamente a través de las nuevas tecnologías, del uso de Facebook y a través del uso de WhatsApp. En el salón creamos un grupo de WhatsApp que van a operarlo, pero únicamente para todo, en el horario de clase, por supuesto, para todo lo relacionado con la actividad, en donde yo planteo un caso concreto, derivado de eso se genera lluvia de ideas, pero a través de estas 2 vías. Y al final, a manera de conclusión, hacemos el equipo o el grupo que tenga las mejores respuestas o que se haya retroalimentado,
pasa al frente, da la retroalimentación, pero además se está grabando y se sube a Facebook en una página que tenemos, de tal suerte que esto no solamente les sirve para ellos en una capacidad de análisis y de síntesis, sino además que puede servir para los nuevos grupos o las nuevas generaciones que identifiquen cuál es la importancia. Al integrar esta información y empezar a trabajar, a difundir todos estos procesos, han logrado que tengamos muchos seguidores, pero además lo más importante, ellos sienten, y lo pueden percibir así, que ya tienen la capacidad como para poder asesorar y dar respuestas, claro, al nivel que estamos trabajando. Y la intención es siempre que al inicio del tema planteemos qué cosa es lo que se va a abordar, qué impuesto vamos a trabajar, cuál es la finalidad y en qué caso concreto vamos a resolver. Es decir, el planteamiento que se hace al inicio de la sesión, al final se tiene que dar una respuesta, pero la respuesta tiene que ser por el grupo, obviamente siempre apoyados y orientados por el profesor. Entonces, por eso lo vinculé con el aprendizaje significativo, porque es precisamente el que si no obtienen ellos resultados prácticos para aplicar lo que aprenden en clase, simple y sencillamente el conocimiento se va, es decir, se diluye. Y en este aprendizaje significativo tenemos que ese es el postulado, que tenemos que dejar atrás que lo que yo enseño y lo que tú tienes que memorizar, es decir, el único que sabe en el aula es el profesor y en consecuencia tú eres un receptor del conocimiento y quizá al final si lograste entender pues puedas hacer algún planteamiento. Y no, aquí la estructura es ambos estamos recibiendo información, ellos son conocedores de todo lo que es el manejo de las herramientas tecnológicas, yo me considero un aprendiz de las mismas y entonces ahí integramos información. Ellos están aprendiendo del conocimiento de la materia a la cual se inscribieron, pero yo también estoy aprendiendo en el manejo de todos estos instrumentos y la verdad es que se construye conjuntamente y el resultado que obtenemos es el reconocimiento de los propios integrantes del grupo, pero además algo que a mí me parece muy importante es que sus mismos compañeros acuden a estos videos para aclarar sus dudas o para hacer consultas en concreto. Y voy a poner el caso muy específico que se presentó en donde los alumnos que ya estaban por egresar, resulta que empiezan a organizar su fiesta de graduación, una de las chicas dice pues yo me dedico a hacer la organización, concentra toda la información y les dice bueno pues van a tener que pagar tanto, ya hice la consulta de todos los salones, esto es lo que va a costar y entonces los depósitos se van a hacer a tal. Uno de los mismos compañeros que estaba participando, miembro del salón de clases de Derecho Fiscal, le comenta a su compañera, eso no lo puedes hacer así, te va a generar una discrepancia fiscal y eso vas a tener problemas tributarios. Entonces ella sorprendida dice, no, yo ya consulté, en el banco me dijeron que sí, que no hay mayor problema. Y entonces le sugirió que sus compañeros acudieran precisamente a la página para que vieran este video de Facebook, donde tratamos precisamente el tema de la discrepancia fiscal. Y a raíz de eso, el comentario y la modificación de este grupo fue, no podemos hacer así las cosas, necesitamos establecer mecanismos que la ley nos permita para que no después vayamos a tener la determinante de un crédito fiscal. Entonces, eso es verdaderamente significativo, es el reconocimiento de que la problemática que están afrontando la pueden resolver con lo que ven en el aula. Claro que obviamente los casos que se les presentan pues son al nivel de lo que van avanzando, obviamente de los temas que inicialmente se presentan al de la conclusión del semestre, pues ya son totalmente diferentes, en donde ya inclusive podemos hacerlos multidisciplinarios, donde vinculamos no solamente cuestiones tributarias y financieras, sino además, por ejemplo, todas las operaciones a través de fintechs, del Bitcoin, de importaciones, exportaciones, de tal suerte que va creciendo, pero con lo que yo quiero reflejarles es que en lugar de señalar que es un elemento nocivo en clase, todos los elementos de la tecnología, tiene que ser todo lo contrario, capitalizarlo, pero capitalizarlo en un esquema donde a ellos se les invite con la experiencia que tienen y con el manejo de las herramientas, en que precisamente se constituyan en un instrumento de apoyo para el aprendizaje y que de esta manera se puedan reproducir esquemas positivos. Yo señalo que en el proceso comunicativo, implica un receptor y un emisor unido en un medio tecnológico.
Pero aquí hay un elemento muy importante que a mí me parece que es trascendente, que es en tiempo real. Muchas de las críticas que se hacen precisamente a la enseñanza a través de diferentes plataformas es que se despersonaliza y que en consecuencia únicamente se convierten en un número y que a partir de esto se pierde la sensibilidad. Yo creo que esto no necesariamente tiene que ser así, porque en esta participación que se da en un seguimiento prácticamente en tiempo real y en una comunicación horizontal de manera permanente, yo creo que eso es lo que nos permite ir construyendo y avanzando. Entonces, uno de estos elementos es precisamente lo que yo considero que se debe de desmitificar y señalar que las nuevas tecnologías únicamente van a ser para plataformas donde a distancia puedan aprender o puedan tomar cursos en sistemas abiertos. No, yo considero que pueden ser un instrumento y una herramienta de apoyo permanente dentro de las diferentes sesiones y que obviamente vamos a tener que transitar a tener que llegar a donde ya obviamente la estructura tradicional de las universidades en un aula y un profesor al frente, pues tiene que evolucionar precisamente por la demanda y porque ya no somos capaces de tener una estructura que pueda recibir a tantas y tantas generaciones y que esto tiene que evolucionar precisamente a través de las nuevas tecnologías. Entre las 3 primeras necesidades de desarrollo profesional declarada por los docentes están las competencias para usar las tecnologías de la información y de la comunicación. Y esto no solamente es una idea aislada, esto lo estoy planteando en el marco del desarrollo a nivel internacional que nos marca la UNESCO, donde dice que los 3 niveles de evolución del uso de estas tecnologías, la primera es la adquisición de nociones básicas, es decir, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos. En el caso de los alumnos, ellos lo manejan, quienes se tienen que acercar son los profesores para tener el manejo permanente y activo de estos instrumentos. La profundización del conocimiento, tanto del conocimiento académico del tema que estamos abordando, como del manejo, ampliación y apoyo de todas estas tecnologías. Y la generación del conocimiento conjunto de la tecnología y del tema motivo de la materia que se va a impartir o que se está impartiendo. Estos son los datos que tenemos. Porque las críticas que se dan es, bueno, sí, pero ¿en qué zonas puede darse? ¿En qué zonas se puede establecer estos índices? Hay un punto que seguramente ustedes pudieron identificar en la lámina 7, donde dice que qué implicaciones tiene el uso, por ejemplo, de redes sociales y específicamente de Facebook. En una encuesta, un trabajo que se hizo a través del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, se verificó, se consultó cuál era el uso de Facebook y en el caso de zonas urbanas, jóvenes que están en edad de preparatoria y licenciatura, el manejo diario de este instrumento es del 44%. En el caso del WhatsApp, en zonas urbanas, igual con jóvenes de prepa y licenciatura, el manejo diario, la consulta diaria es del 59%. Pero en paralelo con estos números quiero comentarles que en el caso de los profesores, la consulta diaria o el manejo diario de Facebook es del 6%. En el caso del WhatsApp es del 3%. Son instrumentos que a mí me parece que debemos de incorporar, debemos de aplicar en beneficio de, independientemente del uso de carácter individual o personal que se dé, creo que esta es una herramienta que además es gratuita, que nos puede servir como apoyo para el desarrollo de todas estas actividades. Y en el caso de México, pues el índice que tenemos es del 40 y tantos % porcentaje de escuelas y hogares conectados a Internet. Sí es cierto que tenemos un grave problema, que nos hace falta infraestructura, pero precisamente la intención es que vayamos avanzando, que no es lo mismo que estemos en el centro, por ejemplo en Ciudad Universitaria, que podemos tener acceso a la red, que en otras universidades no y que en otras localidades tampoco se puede, pero lo triste es que donde lo tenemos tampoco se está aplicando. Si bien es cierto que en zonas rurales tenemos muchos problemas de infraestructura, recursos económicos, acceso a las redes, pues sí, pero donde se tiene tampoco se está aplicando. Bueno, no avanza. Y el otro dice, porcentaje de alumnos que realizan actividades de Internet casi todos los días o todos los días en la escuela. Y el porcentaje que tenemos en México y el promedio que se nos recomienda, que es el último, dice en los instrumentos cuáles son: el chat, el correo electrónico, navegador en Internet para tareas escolares. Entonces, el recurso se tiene, quizá no con cobertura total en la República Mexicana, pero los índices lo que nos reflejan es que donde sí se tiene la cobertura, tampoco hay una aplicación óptima de esos mecanismos o de esos instrumentos.
El acceso a Internet en escuelas urbanas y rurales, esta es la diferencia, si bien es cierto que no hay una cobertura total, igual el comportamiento es que no se están usando al 100% donde se tiene. Y damos el comparativo desde Uruguay hasta Paraguay y en el caso de México estamos en un 90%. Pese al bajo índice de manejo que se tiene, en el contexto latinoamericano pues somos de los países que tienen un uso más alto. Mitos y realidades. Tengo 3 minutos, entonces en mitos y realidades a mí me gustaría comentarles que, voy a pasar a la siguiente. Los espacios virtuales favorecen el desarrollo en la educación virtual y tenemos que hay una autoeducación. A mí me parece que el acceso a través de estos recursos nos permite ir formando e induciendo precisamente al autoaprendizaje. Es decir, no hay ninguna universidad que te pueda dar el conocimiento al 100% si no hay la disposición por parte del sujeto cognoscente para poder acceder a él y buscar más información. Eso me parece que debemos de ser los profesores, facilitadores para que pueda formársele al alumno para que él directamente pueda acceder al conocimiento. Una autoformación y hay una cuestión que debemos de tener cuidado, la desterritorialización. Esto es, en el mundo del ciberespacio ya no existen límites entre lo que es mexicano, norteamericano o europeo. Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado precisamente con todo lo que son cuestiones culturales, el arraigo y tradiciones, pero eso ya depende precisamente de cada una de las áreas que se pueda puntualizar. Pero en la nube creo que debe de ser así, sin territorio, sin límites, el conocimiento, apertura total. Y la otra cuestión importante es que, sin lugar a dudas, acorta las distancias. Y lo que yo les platicaba, que otro de los mitos es el que se desvincula o se da la despersonalización. Esto no es cierto. A través de estos instrumentos que he comentado, la vinculación se da de manera permanente en tiempo real y una vinculación directa al caso concreto. Entonces, me parece que esto ya está superado. Otro de los mitos es que la realidad por sí misma no genera aprendizaje, depende de su integración, pero esa integración no depende solamente de que tengamos la información. Internet nos proporciona muchísima información. Lo que necesitamos es contribuir en el aula de clase para enseñarle al alumno a que razone, para que determine y valore y pondere cuál es la información que es válida, que se puede reconocer, que tiene respaldo, información seria y cuál es la que debe desechar. Si no enseñamos estos procesos, pues no tendría sentido. La construcción del conocimiento se da a partir sí de la información, pero cuando ésta se razona. Una vez que se da este proceso, entonces construimos el conocimiento. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me corresponde ahorita presentar a nuestra compañera de mesa, Cristina Casares Sánchez, de México. Ella es doctora en Derecho de la UNAM y nos va a presentar su ponencia denominada Los recursos educativos abiertos o el REA en la enseñanza del derecho. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar un poco la línea de la doctora Margarita. No sé dónde quedó la presentación. Estaba la presentación ahí. Cristina Casares, por favor. Exactamente. Bueno, los recursos educativos abiertos son lo que ya nos comentaba un poco la doctora Margarita, aquellos objetos de aprendizaje que realizamos con la intención de compartir o explicar un tema. Estos recursos tuvieron un dilema. ¿Qué es primero, los recursos o bien la estrategia que ya nos enseña al aprendizaje basado en los recursos? Porque esto viene una estrategia pedagógica que nos dice que existe un aprendizaje basado en recursos. Bueno, primero fueron los recursos y en esto les quiero comentar que Victoria Funes en el 2004, ella reconoce que estamos ante un reto muy importante y el reto es que nos tocó educar al aburrido. Así lo nombra. ¿Por qué el aburrido? Porque se distrae fácilmente, tenemos momentitos de su atención y si no disparamos ese detonador para cautivarlo, seguramente lo vamos a perder dentro de los próximos 3 minutos. Entonces, Victoria Funes nos dice, el reto está en crear nuevas estrategias, el reto está en utilizar aquello que le llama la atención. Y entonces es ahí cuando el profesor se convierte de dictar cátedra, se convierte al youtuber.
¿no? Entonces, realiza y sí, se mide la popularidad, ¿no? Ay, miren, ya me dieron más likes, que eso no quiere decir, como nos acaba de decir la doctora Margarita, que estos recursos, que son recursos educativos abiertos, que estos recursos tengan una calidad. Ahorita vamos a hablar de esta metodología para crearlos, que es lo que le estoy proponiendo, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, estos recursos se caracterizan, ¿no?, por que transmiten el conocimiento, o sea, dentro de los recursos educativos abiertos, ¿no? Fueron primero, o sea, primero salieron ahí en el internet, ¿no? Alguien se grabó, estuvo explicando un tema, por ahí salieron los blogs, ¿no? Ustedes buscan, no sé, precisamente técnicas de en los TICs y derecho, y le van a salir en 1000 blogs, ¿no? ¿Cómo saber cuál de ellos consultar? Bueno, entonces, primero salieron estos recursos educativos abiertos y después se crea toda esta parte de la teoría de legitimación para decir cómo podríamos medir su calidad. Entonces, los recursos educativos abiertos solo transmiten un conocimiento, es un conocimiento modular o granular, esto es que los podemos disociar de cualquier tema y los podemos utilizar para una unidad, para un solo tema, para una pregunta detonadora. No nos explican todo el tema, no están ligados solo a una materia, ¿no? Entonces podemos tenerlas como ejes transversales, ¿no? Y bueno, yo les comentaba que después aparece la teoría del aprendizaje basado en recursos, donde nos dice que hay que utilizar estos recursos con ciertas especificaciones. Lo primero es que hay que evaluar en el recurso la forma de utilización, ¿no? La segunda es que hay que evaluar la apertura. Si estas están en plataformas abiertas, como en el caso de Facebook, bueno, Facebook tiene un problema de apertura que son los grupos, es decir, que solo el que está invitado al grupo puede ver los recursos. Aquí en algunas plataformas, bueno, Facebook también nos permite tener un perfil público y entonces lo podemos compartir. WhatsApp pues obviamente tiene un perfil privado, hasta en tanto no puedas compartirlo, ¿no? Aunque es más fácil el compartir conocimientos. Y existen otras plataformas como YouTube, como Instagram, ¿no?, como Twitter, que nos permiten tener hasta seguidores. Entonces, si ustedes se van fijando, realmente no hemos cambiado de dictar cátedra, es exactamente lo mismo a grabar un video, ¿no?, y que los alumnos nos escuchen, solo que como venía diciendo, nos hemos convertido en profesores mediáticos. Y esto tiene también que ver con la cultura mediática, o sea, nos dicen que como profesores debemos de dar ese paso, que ya nos comentaba la doctora Margarita con ese dato de 6% de los profesores que utilizamos una red social. Esto es porque los profesores no reconocemos la cultura mediática como una forma o una estrategia para enseñanza, ¿no? Y obviamente la enseñanza del derecho. Hay blogs, ¿no? Por ahí hay canales también que nos dicen incluso tips, ¿no? Por ahí hay un video de si te agarra el alcoholímetro, cómo puedes salvarte o algo así, decía una cápsula, ¿no? Entonces, esto ya se está… ¿Cómo saber que esa tiene una legitimidad? O sea, obviamente digo, bueno, tal vez lo grabó un estudiante de derecho, ¿no? ¿Y cómo voy a yo a darle una confianza para que sea parte de mi estrategia de clase, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿no? Yo propongo, bueno, ya existen la Universidad de California y una universidad australiana han establecido 3 criterios. El primero es que esta apertura sea completamente abierta, valga la redundancia, o sea, que sea gratuita, que el recurso educativo no sea rival. Esto quiere decir que en cuanto lo estoy reproduce, no se desgaste, entre más gente lo consulte, para mí es mejor el boom, ¿no? Y que incluso en algunos que las personas que lo vean lo puedan modificar. Que esto no hemos llegado nosotros, ¿no? Que es lo que le llaman los códigos abiertos, es decir, que el software con el que está utilizado, esto sí lo utilizan en ingeniería, ¿no? Es que lo que hacen es modificarlo. Yo lo mejoré tu trabajo porque encontré una falla y lo parché, ¿no? Entonces esto sí lo hacen en ingeniería, son los códigos abiertos. Nosotros obviamente como no utilizamos programación, pues lo nuestro no está con esa disponibilidad. El segundo es que tenga una reusabilidad, es decir, que no solo me sirva para un tema, sino lo puedo utilizar para 3, 4 o 5 temas. Lo siguiente es que tiene que ver con los derechos de autor, que esté debidamente registrados los derechos de autor o que se respeten los derechos de autor. Aquí hay 2 problemas cuando nosotros somos profesores.
Lo primero es el miedo a que diseñé esta estrategia, como el caso de la maestra que diseña su estrategia y dice, esto es mi creatividad, esto debe estar protegido. Entonces muchos profesores dicen, yo tengo miedo a que me roben mi idea, ¿no?, a que no me den crédito. Entonces por ahí sale un debate sobre si nosotros como profesores deberíamos tener derechos de autor frente a la creatividad del diseño instruccional de las estrategias de aprendizaje que estamos poniendo con nuestros alumnos. Y el segundo es cuando ya tenemos ese video, cuando ya tenemos ese blog, cuando ya tenemos ese ensayo o ese libro que compartimos, el formato lo compartimos a la red, o sea, lo damos. El punto es ¿cómo estoy protegido? Afortunadamente ahí tenemos una licencia Creative Commons. En la primera no tenemos, ¿no? Todavía no tenemos un medio. Aquí ya hay una licencia mediática que nos permite establecer, esto solo es para efectos de enseñanza, no lo puedes compartir, solamente lo puedes ver, o esta es la forma de citar, ya aparece, ¿no?, de cómo citar esto, entonces ustedes pueden ponerlo para que el usuario nada más copie y lo pegue, ¿no? Bueno, hablando de la metodología ya de cómo hacer REAs para derecho, bueno, la UNAM tiene una red que se llama la RUA, que es la Red Universitaria para Aprendizaje, ¿no?, donde están los REA que se crean en la UNAM. Hay muy pocos REAs de derecho, ahí hay solo 80, la mayoría son libros cargados, completos, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo utilizan o lo quieren poner como una estrategia en su clase, le dicen, sí, vea el libro, no, pero está completo y son 200 páginas. Bueno, una metodología para utilizar los REA es que le des páginas, o sea, que sean objetos concretos, porque volvamos a la premisa de que estamos educando al aburrido, entonces le damos todo el libro y consúltalo, se le va a parecer inmenso, ¿no? Entonces aquí para crear los REA, lo primero es un análisis, ¿a quién va dirigido? El auditorio, el lenguaje, tal vez es algo que yo ya compartí, si quiero esta ponencia la puedo compartir como recurso educativo abierto en mi blog, ¿no? Pero el auditorio no es el mismo, o sea, el auditorio de la red a lo mejor se lo dejo a los alumnos y aquí está dirigido a pares, ¿no?, aquí a todos ustedes. Entonces, tal vez el lenguaje lo tenga que modificar antes de subirlo. Si yo comparto también un artículo que publiqué para una revista científica indexada, entonces también probablemente si lo quiero utilizar para mis alumnos, tendré que modificarlo, ¿no?, y decir que esto fue modificado basándome en el artículo. Lo segundo es que debe tener una metodología de investigación jurídica atrás. O sea, yo voy a hacer un REA, pero el que yo haga un video, el que yo grabe un audio, no quiere decir que hoy se me ocurrió y le dije a alguien, Ana, ayúdame a grabarme, ¿no?, mientras estoy haciendo una reflexión sobre tal tema. No, debe de existir una metodología de investigación que me permita defender esa información que le estoy dando, ese conocimiento que le estoy dando a quien me va a escuchar y que le permita tener una legitimación y decir, lo consulté en el blog del profesor tal o lo vi en la página del profesor tal, pero como él sí es un investigador y sabe y me citó fuentes de consulta, entonces estoy legitimado para poderlo presentar como un trabajo válido, ¿no?, como fuentes de legitimación o fuentes confiables en internet. Y por último, ¿no?, es que ese producto, o sea, tengo que elegir bien en qué plataforma lo voy a publicar, porque lo puedo publicar en YouTube, sí, pero YouTube no es una red social que no es exactamente educativa. Si bien existe YouTube educativo, bueno, creo que no funcionó muy bien, ¿no?, porque muy pocos publican, pero el darme un poco más de legitimidad, y eso falta muchísimos esfuerzos todavía para las universidades de tener redes como la RUA, donde se inserten los REA de los profesores, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora damos por terminada la fase de las ponencias. Abrimos para preguntas y respuestas. Pregunta. Muchas gracias por la mesa. Margarita, me gustó mucho tu presentación. En algunos congresos lo que se está haciendo es, hay una app que al momento de tener que elegir cuál de las preguntas se van a hacer, entre los mismos que están haciendo las preguntas eligen cuál de ellas van a ser las 2 o 3 que por mayor votación van a ser respondidas. No sé si la estés usando o en todo caso a lo mejor puede ayudarte a la elección democrática de cuál es la cosa que ellos quieren que se discuta. Y me parece que es una app gratuita.
La conozco, pero no la estoy usando. Ah, ok. Por lo menos en Congreso funciona muy bien y hay mucha gente, etcétera. Con respecto a Ramiro, hay algunas cosas, alguna cosa en la que estoy totalmente de acuerdo, y tiene que ver con la teoría modular. La idea de la investigación empírica en derecho, yo creo que está generando en algunos contextos una serie de debates infructuosos y que carecen de sentido. Hay críticas en el sentido de que no sabemos investigar por parte de alguien que es investigación aplicada, pero yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que hemos llamado no derecho, sino dogmática o ciencia del derecho, como tú bien dices, no es una ciencia social, es una disciplina normativa, que puede dar lugar en el módulo, dentro de mi teoría modular, a los módulos de investigación empírica, sí, sin duda, y hay que trabajar en ello. Pero lo primero que hay que tener claro es que la teoría del derecho, como se ha entendido hasta ahora, no es una ciencia social ni ha pretendido serlo, es una disciplina de carácter normativo y con un peso importante de carácter conceptual, análisis de normas, contradicciones normativas, etcétera. Con respecto a lo que comentabas de una teoría modular, tengo algunas preguntas. En la última versión que estoy trabajando de la teoría modular, hago la distinción, independientemente de los distintos módulos, en distintos tipos de discurso que utilizan los doctorandos. Uno puede ser contrafáctico, cuando los alumnos asumen, si hubiera pasado esto, entonces hubiera ocurrido aquello. El otro puede ser subjuntivo, si se hiciera, ocurriría. Además del descriptivo, otro es evaluativo, y cada uno de ellos debería tener sus mecanismos de validación. Bajo qué condiciones un enunciado contrafáctico, sin meterme tanto a una teoría semántica de mundos posibles, si estoy haciendo investigación empírica, podría decir que es validado, y qué tanto podría ser un subjuntivo, ese probablemente con base en probabilidad. Pero no sé, tú referiste a análisis contrafáctico, me gustaría ver cómo lo están haciendo, y con respecto a por qué no se tocan ciertas cosas, por ejemplo, Big Data trabaja con millones de datos, y el problema que tenemos en derecho es que no hay bases de datos confiables en las instituciones, y si las hay, no te dan acceso. Entonces, trabajar en Big Data requiere primero que haya toda una cultura de la información para poderla trabajar. ¿Y cuáles serían lo que tú identificas en tu propuesta modular como los distintos módulos de investigación? Proyecto es lo que ahorita, por lo menos en los avances en neurobiología, nos permiten decir del aprendizaje. Lo que decía Margarita, son técnicas muy claras, pero eso no quiere decir que nos den aprendizajes azules o verdes. Nosotros, por teoría de la mente, no podemos asegurar que los aprendizajes vayan a ser de manera diferente a lo vivido. El cerebro va a trabajar para sobrevivir y va a procesar conforme procesó la información. Eso creo yo que es un gran problema. Si pudiese probarse que procesara de una manera diferente a como ha aprendido para poder sobrevivir, estaríamos dando alguna salida a lo que probablemente este proyecto que usted lleva va a llegar. Yo no lo conozco todavía, por más que me meto a teoría de la mente y a procesos de lo que permite la neurobiología para valorar la modulación de los aprendizajes. Pero creo que por allí estaría. No me queda muy claro, la teoría modular es una cosa y la investigación en neuroderecho que hacemos es otra cosa. Mi pregunta es, ¿la teoría modular es una propuesta metodológica, teórica? Si ¿cuáles serían los equivalentes en tu propuesta de una teoría modular, pensando que es metodológica?
Y la otra, nosotros no nos hemos metido con teorías modulares, ni seguimos a Fodor, ni nada por el estilo. La pregunta es, ¿tú estás pensando tu teoría modular en términos de una teoría de la modularidad de la mente de la manera de Fodor? Bueno, porque la teoría de la modularidad tiene ahí varias críticas por las conexionistas. Es que habría que revisar, si te quieres meter a eso, revisar más bien lo que está diciendo la literatura conexionista. Pero sí que luego lo comentamos. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Allá atrás, por favor, la maestra. Para la doctora Margarita. Doctora, teniendo en cuenta que el Facebook es una red social y no una plataforma de aprendizaje, en el cual se difunde de forma abierta información, ¿cómo manejan ustedes aquí en la universidad la protección de datos personales de los estudiantes? ¿Cómo si se le requiere a él una autorización para subir esa información al Face, teniendo en cuenta que hoy existe el ciberbullying y todo esto, ¿sí? Que algunos, lo digo porque tuve una experiencia en Colombia donde alguna estudiante decía sí, pero no los subamos abierto, aunque eran plataformas, nosotros manejamos plataformas de aprendizaje, no la red social, que no fuera abierto porque, claro, temen que otras personas se vayan a burlar porque sea como sea, ellos en esos escenarios son tímidos o cometen algunos errores que otros estudiantes pueden llegar a utilizar para burlarse de ellos y acosarlos. Las presentaciones que se hacen en el grupo están siempre supervisadas por mí, siempre se hacen a través de PowerPoint. Los alumnos participan dando referencias o explicaciones, pero no se les toma a ellos precisamente por la cuestión de protección, porque tendría yo que tener una autorización y demás. No, solamente se pasa la página en donde van señalando y además consideramos y van interviniendo, pero el foco siempre está en la presentación, no se identifica. Yo sí puedo salir y yo les digo, sí, pero recuerden que hay este problema, y además toman. Pero les exhorto muy bien el equipo 1, nunca me dirijo por nombres, es el equipo 1 muy bien, me parece que debieron de haber hecho esto, pero esto lo pueden referir como tal, y les hago un reconocimiento, pero no, la imagen de las personas nunca aparece. Y la verdad es que los resultados que hemos tenido es, pues ellos conocen las voces dentro de sus mismos compañeros y ha sido de respeto. Y ya cuando se sube, cuando se hace la grabación está perfectamente depurado, o sea, no va, porque también es una gran responsabilidad para mí en caso de que hubiera algún dato, alguna información que no fuera correcta. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta se tiene que pagar el día 17 y que yo les diga el día 27, bueno, correría yo el riesgo inclusive de fincamiento de responsabilidades. No, se hace la depuración y son temas muy chiquitos, o sea, la clase la doy normal, pero solamente para cerrar alguna unidad es cuando hago esto, porque también si lo hiciera cada clase no me alcanzaría el tiempo, sino ya cuando yo considero que tienen las suficientes habilidades, entonces sí lo implementamos. Y entonces la verdad es que es un empoderamiento que ellos tienen porque es decir, ya sé, ya pude realizar las cosas. Obviamente siempre tienen el respaldo de qué cosa es lo que se tiene que hacer, pero me parece a mí que eso es muy importante porque además yo he identificado que se vinculan o se enamoran de la materia y en el caso concreto de la UNAM han decidido inclusive realizar su investigación para titularse en la materia de Derecho Fiscal. Y esto tiene un doble fin. Yo estoy a cargo del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas y una de mis principales actividades que debo de desarrollar es precisamente el fomento de que desarrollen investigaciones novedosas en materia tributaria y de derecho financiero. Entonces, esa es la razón, el que ellos puedan ver que de manera inmediata pueden aplicar el conocimiento y inclusive en esas mismas sesiones yo les digo, y aquí surgen nuevos temas de investigación, ¿verdad? ¿Cuáles les parecería que son nuevos temas de investigación? Bueno, sí, pero perfeccionándolo con esto. O sea, ellos tienen participación activa en todo momento
con lo cual yo lo que pretendo es que asuman que sí tienen habilidades, porque lamentablemente en materia tributaria hay la falsa idea de que son números, que son cuentas y que son solamente un círculo muy pequeño el que tiene esas habilidades para poder desempeñarse en la actividad, y la verdad es que no es así. Y como yo se los comento, en materia tributaria quizás deberían de darnos un curso del ABC desde que estamos en la primaria, porque todos absolutamente estamos obligados a pagar impuestos, todos, no importa la actividad. Entonces deberíamos de tenerlo, pero sin embargo, si no se tiene, por lo menos en el paso que tienen en la licenciatura, que sepan qué cosa es, ¿no? Las bases nada más. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Gracias y felicidades a todas y al maestro Ramiro. Maestro Ramiro, pues escuché su ponencia, pero al final de todo me quedé yo con la duda de cuál era su metodología y bueno, quisiera que fuera explícito en esa circunstancia. Y también tengo una pregunta para la ponente, la maestra Silvia, con respecto a la argumentación. Dice usted que su conclusión, que la argumentación jurídica es la única metodología. ¿No cree usted que pueda tener fallas en basar esa metodología en argumentación? Más que nada porque al argumentar se pueden utilizar falacias y cosas similares y que pudiera tener fallas el utilizar únicamente la argumentación. La maestra Gabriela, felicidades, es algo muy práctico para el aprendizaje de los alumnos. Maestra Cristina, qué bueno que está actualizada en cuanto a lo que es el internet y una muy buena herramienta para todos los que estamos estudiando, que a veces sí necesitamos cerrar los ojos y nada más escuchar al ponente, y es una magnífica herramienta y muchas felicidades, está muy buena su exposición. Pero sí me gustaría que el maestro Ramiro me explicara su metodología, porque ahí, o sea, me quedé con la gran duda. Gracias. Gracias a usted. Brevemente, creo yo que no podemos decir, y es, creo yo, aceptado por todos, no es esta o aquella, o esta mejor que otra. El punto más bien es del encuadre epistemológico del que usted parta, se sigue una metodología. No se puede poner una metodología sin el encuadre epistemológico. Si usted me pregunta, el criterio sería la coherencia. En lo que exponía ahorita el doctor Enrique, con Fodor hay unas fuertes dudas sobre la teoría modular, ¿sí? Pero en cuanto se pueda hacer mayor la coherencia, en realidad lo de Kuhn es una incoherencia al inicio. Y poco a poco se va encontrando la coherencia. Entonces, los marcos teóricos van a determinar la metodología. Y hay muchos marcos teóricos, y cada quien escoge el que quiera. Aquí en la mesa, la maestra Silvia tomó a un autor y otros hemos tomado otros autores. ¿Hablamos de la metodología de la coherencia? No es una metodología de la coherencia,
sino que la coherencia debe existir entre el marco teórico que usted tome y el cómo realiza lo que usted va a querer hacer. Cuando yo voy a desarrollar X temas sobre cualquiera de los temas jurídicos, tiene que ser coherente con el marco teórico. Si yo tengo en derecho penal o en tributario o en lo que sea, determinado marco teórico, de allí debo de trabajar coherentemente con ese marco teórico. Ese es el problema. En caso de lo que presentaremos mañana de Guadalajara, nosotros trabajamos derechos sociales con un concepto, con un marco teórico diferente a como se han concebido hasta ahorita los derechos sociales. Coherente con eso, hacemos los estudios sobre derechos sociales. No sé si les respondo. Gracias. ¿Pregunta? ¿Alguien que quiera participar? Falta que me conteste la maestra Silvia. Sí, disculpe. Bueno, aquí la construcción se hizo a partir de ver que el objeto jurídico de las ciencias jurídicas es una construcción teórica y entonces es producto de la argumentación. Entonces es ver el derecho como el producto de la argumentación y como una construcción discursiva. Entonces ese es como el fundamento. ¿Más? Les agradezco mucho su asistencia. Buenas tardes.